Una palabra de la superintendencia para ti. Nunca se te olvide. En Jueces capítulo 2, versículo 7, la palabra dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El pueblo estaba conviviendo con Josué, había heredado la tierra prometida y la habían recibido de primera mano. Ahora ellos debían entrar, poseer la tierra prometida, caminar en fe. Pues gente que había escuchado los milagros que Dios había hecho con Moisés, portentosos milagros que Dios había hecho con Josué, la entrada al Jordán, que fue también otro milagrazo, de manera que ellos habían recibido de parte de sus padres y también lo habían vivido, lo que Dios había hecho de una manera tan extraordinaria. Habían sido alimentados en el desierto con maná y ellos entran, pero llega el momento en que Josué va a faltar. Y la palabra del Señor dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la tierra de Timnat-Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Y quiero que centren su atención en esa última parte. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, ¿qué se necesita para que se levante una generación que no conozca a Dios? Bueno, que la generación anterior no sea una generación grata ni de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por ellos. Que la generación anterior no le hable ni testifique a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que Dios había hecho. Que la generación anterior no recuerde las obras portentosas de Dios y sea una transmisión oral y sea precisamente un legado espiritual que ellos dejaran en esa generación que ahora se iba a levantar. Mis hijas saben todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde Dios nos sacó, que Dios ha hecho precisamente con nuestra vida. Y ellas lo saben mis nietos. Y yo no me cansaré de decirle una y otra vez de la bondad de Dios, hablarles de la bondad de Dios, de la gracia suficiente de nuestro Dios. Para que se levante una generación que no conozca las maravillas de Jehová. ¿Qué pasó? Simplemente quizás ellos entraron a la tierra prometida, se olvidaron de las cosas que Dios había hecho por ellos, se pusieron a trabajar y se pusieron a artesonar sus casas y a hacer toda su obra de trabajo. Y muchas veces nos pasa así a nosotros, que nos enfrascamos tanto en nuestra vida y en este país que tenemos tantas carencias, tantas dificultades, tantos problemas, y nos enfrascamos tanto en esas cosas que nos olvidamos de transmitir una y otra vez lo que Dios ha hecho por nosotros. Esos padres realmente se olvidaron de transmitir esa herencia espiritual, que lo que Dios había hecho por ellos tenían que haberlo comentado, haberlo dicho, haberlo instruido, haberlo dado a la nueva generación. Tengo 3 ejemplos rapidito que voy a tratar en esta mañana para decirte qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo nosotros debemos proceder. Bueno, el primer ejemplo se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 20. Ya está Ezequías, el rey Ezequías, un rey bueno, un rey que hizo grandes obras precisamente y que Dios lo usó de una manera extraordinaria. Pero sin embargo, escuchen esto: viene el profeta Isaías a la casa del rey Ezequías y le digo: traigo una palabra de Dios. Ahí el rey Ezequías le dice: ¿qué palabras trae para mí? Que arregles tu casa, porque el Señor ha venido por ti. Dentro de 15 días, pues el Señor te va a llevar allí. Me imagino a este hombre abrumado, inquietado por la noticia, y empieza Ezequías a orar al Señor, se vira hacia la pared y empieza a orar y a decir, a recordarle al Señor todo lo que había hecho. Por tanto, el Señor le dice a Isaías: regresa y ve y dile a Ezequías que le voy a dar 15 años, voy a añadir 15 años más de vida. Por tanto, ¿qué regocijo tendría este rey? Y le dice: ¿cómo será esto? Y el rey le pregunta a Isaías. Isaías le comenta que el reloj se atrasaría unos grados o se adelantaría 10 grados. Y él le dice: bueno, mejor es que se atrase unos grados, que retrase la sombra del reloj unos grados. Y eso pasa. El rey sana
Oh, qué milagroso. Regresa a despachar en el palacio real. Qué bien, gloria a Dios. En esos días llegan los enviados del rey de Babilonia. ¿Y qué hace este rey Ezequías? En vez de darle gratitud y decirle, mira lo que ha hecho Dios por nosotros. Mira lo que ha hecho Dios por mí. Me ha dado vida, me ha dado 15 años más de vida. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que sirve a Israel. No, eso no fue lo que hizo. Amado, dice que el rey se puso a enseñarle todo lo que tenía en el palacio, todo lo que el Señor le había dado como provisión. Ahora quería mostrárselo a ellos para tener el favor del rey de Babilonia, que vino a traerle una carta y a darle un buen anuncio. Amados de mi corazón, y muchas veces hacemos nosotros eso mismo. Entramos en concesiones con reyes que no podemos entrar en concesiones. Y queremos agradecerle y tenemos gratitud por esos reyes y demostramos nuestra bondad a esos reyes. Amados de mi corazón, nuestro rey es uno y se llama Jesús de Nazaret. Dice la palabra, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequiel y le dijo, ¿qué te dijeron aquellos varones que vinieron a ti? Y Ezequiel respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vinieron a tu casa? ¿A qué vinieron? Ezequiel respondió, vieron todo lo que hay en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. Amado, Isaías le recuerda a Ezequiel la palabra que viene de parte del Señor y le dijo, aquí vienen días que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Has entrado en concesión con reyes paganos? Bueno, ahora vas a sufrir las consecuencias de esas concesiones. Ahora tus hijos van a ir precisamente cautivos. Ahora tu gente va a estar cautiva. Ahora tu gente precisamente que han servido a ese Dios y a ese rey y has mostrado toda tu bondad para ese rey. Bueno, ahora van a sufrir las consecuencias. La palabra, ¿sabe cuál fue la palabra que este hombre me sorprende? Me sorprende porque la palabra que este hombre dice es, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿No te interesa tu generación? ¿No te interesan tus hijos? ¿No te interesan los hijos de tus hijos? Parecía como que no le interesaba nada. Bueno, al menos en mis días habrá paz. Amado de mi corazón, no nos conformemos. Que nuestros hijos, amados, puedan disfrutar, gloria sea el Señor, de la gracia del Señor. Y que nosotros podamos orar, Señor, líbralo. Señor, ayúdalo. Señor, bendícelo. ¿Cómo es posible que este hombre haya podido decir, al menos en mis días habrá paz? El segundo ejemplo se encuentra en 1 Samuel 3. Estos capítulos anteriores, Dios nos habla de un sacerdote llamado Elí. Pero este sacerdote había permitido, la permisión de este hombre con sus hijos era tremenda. Eran sinvergüenza, blasfemos, groseros. Hombres que eran impíos, que sacrificaban y arrancaban las carnes del sacrificio de parte del Señor y ellos se las comían y además se acostaban con las guardianas del templo. Eran hombres realmente impíos. ¿Y sabe lo que le dice Jehová? He aquí haré yo cosa en Israel, que quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré toda su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra nuestro Dios. Amado, oh amado de mi corazón, ¿sabe? Allí estaba el joven Samuel, diferente en temperamento, diferente en carácter, diferente para con Dios, y Dios hace un llamado a Samuel y conocemos el llamado de Samuel, pero cuando él recibe la palabra que él le dijo acerca de Elí, Elí quería saber qué había dicho. No me ocultes nada, le dijo Elí, porque si no me lo dices, Dios te va a castigar. Te va a castigar a ti, pero ¿y mis hijos? Los hijos de Elí que estaban haciendo lo malo, que eran sinvergüenza, nunca le dijo nada. Soportó toda aquella maleficencia, toda aquella cosa tan horrible. Sin embargo, ahora quería decirle a Samuel, dímelo porque si no Dios te va a castigar. Miren qué respuesta más hipócrita cuando
él recibe esa palabra que acabamos de leer. ¿Sabe lo que dijo? Esta es la respuesta más hipócrita que he escuchado en mi vida. Entonces dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Haga lo que bien le pareciere. Jehová te va a raer tus hijos. Te va a eliminar tu descendencia. Va a quitar todo de ti. Y todavía te parece bien. Eso es hipócrita de su parte. De modo, amado de mi corazón, que tenemos que entrar precisamente en razón y decir, yo quiero que mis hijos se salven, yo quiero que la generación que viene detrás de mí sea una generación que sirva a Dios, que conozca a Dios, que camine por los principios de Dios, que se mantengan aferrados al arado, que se mantengan precisamente conociendo al Señor. Pero mi tercer ejemplo, escúchenme rapidito, se encuentra en Génesis 18, y en un día quizás soleado, Dios pasa por frente a la tienda de este hombre y dice precisamente, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. El Señor estaba diciendo, yo tengo que decirle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Tengo que hablarle porque escúchenme, y esto es lo que me interesa ahora, porque dice, porque yo sé, diciéndole el Señor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Aleluya. Gloria a Dios, amado de mi corazón. No voy a esconderle a mi amigo Abraham, porque yo sé que Abraham mantendrá no solamente guardada para sí la palabra que yo he hablado con él, el testimonio que él tiene de mí. No, él lo transmitirá a su descendencia. Amado, y eso de corazón le digo que es lo que debemos nosotros hacer. Te recuerdo, amado de mi corazón, que somos transmisores de esa herencia espiritual a la nueva generación que viene, y no podemos dejar de hablar jamás de Dios, sus bondades, su gracia y su favor para con nosotros. Por tanto, nunca se te olvide mencionar a Dios a la nueva generación y hablarle de sus portentos, de sus milagros y de su poder. Dios te bendiga, Dios te guarde.